Este programa está pensado para dar visibilidad y ayudar a la Casa del Teatro. Vos también podés hacerlo. Ingresá en www.donaronline.org. Hola, otra vez acá Ricky Pashkus, set, porque es un estudio de cine o de televisión y porque es un teatro, siempre es teatro. Soy coreógrafo, maestro, director, pero creo que cada vez más soy un director que entrevista y eso me encanta. Hoy vamos a conocer a alguien que es absolutamente maravilloso, es único y personal, uno de los mejores actores de su generación. Hoy con nosotros el señor Juan Minujín. Primero, gracias, porque para la Casa del Teatro seguro que esto va a ser recontra importante. Genial, no, un placer la verdad estar acá con vos y dar una mano. Bueno, genial. Te cuento. Preguntas que iremos viendo en el camino. Después viene una especie de esas típicas preguntas, si fueras un color, es una cosa más típica. Y después lo que quería hablar con vos es saber para qué lado, si querés te cuento lo que hicieron los otros y vos sobre eso vas viendo. Una experiencia teatral. La experiencia teatral puede ser de diferente índole. Julio se sentó acá como director y me dirigió a mí ahí en cómo quería que me limpie los lentes y quiso reordenar el espacio. Fernando se fue allá a contar su experiencia en términos teatrales, digámoslo así, o en la conciencia de qué implica el teatro para él. Cualquier juego desde la lectura del texto, si quisieras que yo la dirija, si quisieras que los dos nos sentemos e imaginemos una obra de teatro, si quisieras hablar de la próxima obra y pensar cualquier experiencia que para la gente pueda ser como adentrarse en el diálogo entre un director o vos como... Buenísimo. ¿Querés elegir vos antes o querés que la vaya...? Yo te diría, ¿podemos hacer que vos me dirijas en algo? Aunque sea un pedacito de texto, ponerle diferentes subtextos, hacerlo con diferentes ¿Puede ser? Intenciones, sí. ¿Vamos por ese lado? Dale. Así la gente también se copa. Sí. Juan, antes de empezar te quiero contar por qué se llama Set el programa. Primero por lo que estás viendo, y vos no hace falta que te explique, tiene algo de set, porque estamos con cámaras. Y después porque siempre es teatro. Entonces, como son todos grandes artistas, la idea es que vos hagas el uso de la cámara cuando quieras, si te da la gana, o de la charla conmigo en lo teatral, porque tenemos la cámara arriba y todo que permite que vos puedas percibir tanto el aspecto del set o el teatral. Si te da ganas de ir por el lado solamente de que nos tomen y si te da ganas de algo decirlo ante la cámara, lo decís. Es tuyo el espacio. Buenísimo. Dale, gracias. Juan, si tuvieras que decir de tu infancia un set de películas, obras, experiencias teatrales, televisivas, un display que pusieras sobre la mesa improntas que te hayan llegado de tu infancia, y si no querés infancia, adolescencia, pero ¿qué artistas, qué actores, quiénes estuvieron ahí? En mi adolescencia, que es cuando yo empecé a estudiar teatro a los 14, 15 años, muchas películas que veía de mis padres, que me influenciaban, Herzog, Wim Wenders, algunas películas, algunos directores italianos, españoles, Saura, Fellini, Ettore Scola, no sé, era un poco eso. Y en algún momento entré más en el cine norteamericano y en ese, por ejemplo, Jim Jarmusch fue un director que me abrió mucho en la adolescencia. De teatro, Postales Argentinas fue una obra que me marcó completamente. Sobre todo el trabajo de Pompeyo Vivert me quedé completamente subyugado. Un poco fue el motivo por el cual yo empecé a estudiar teatro. Y después de televisión, me acuerdo mucho de Zona de Riesgo, por ejemplo, fue un programa
que me entusiasmaba, que me encendía, ¿no? Que fantaseaba un poco como con actuar de esa manera, etcétera, etcétera. Eso fue un poco en la adolescencia. Tengo una pregunta. Desde muy chico era actuar, porque vos estás vinculado a otra manera de expresión también. Sí, no, para nada, no, en realidad se despertó más te diría en la adolescencia. Sí, me gustaba mucho el cine, me acuerdo, mi papá vivía en La Boca, en uno de esos edificios muy altos como que se veía el puerto y habían venido a filmar Highlander acá, hace muchos años. Y mi papá tenía como un telescopio para ver la luna y qué sé yo, y yo, en realidad, en vez de ver la luna, me pasaba mirando el set de Highlander, que estaba como en lo que ahora es Puerto Madero, y veía todo el tiempo eso, y yo era muy chico ahí. O sea, había una fantasía del cine, las luces, algo de eso, pero no estaba vehiculizada demasiado por ninguna cosa, no. Digo, no estudié teatro en Lo Vivo Midón, no estudié teatro de chiquito, para nada. Mi mamá es socióloga, mi papá es matemático. Había mucho arte, mucha cultura dando vuelta en mi casa, pero no, el mundo del espectáculo no estaba para nada cerca. En esa época, te digo palabras y las vamos a no criticar, vamos a mirarlas. ¿En qué estábamos más cerca? Si querés yo la digo primero para animarme a decirlo. Fama, qué prestigio, popularidad, todo junto. ¿En la adolescencia? Sí. No, prestigio. Prestigio. La fama me parecía una porquería total, de hecho... Porque en general eso pasa más adelante, ¿viste? Uno tiene como una conciencia. Okay. Mira, yo lo que pasa es que en la adolescencia empecé a estudiar teatro en lo de Cristina Vanegas y estaba como muy en contacto de Cristina, Ure, Bartiz. Entonces, la televisión, todo eso le tenía muchísimo prejuicio, te diría. Era como algo que, de hecho, cuando mucho más grande... Hace no muchos años empecé a trabajar en la televisión y me hice más popular y empezar a trabajar un poco en otros ámbitos. Fue una pelea conmigo mismo en el sentido de sacarme un montón de prejuicios que yo tenía con las telenovelas, con la fama, con las revistas, con esto, con lo otro. Nunca fue un lugar valorado en mi casa, te diría casi lo contrario. En mi casa estaba valorada la pintura, la poesía, no la tele, no el mundo del espectáculo, con lo cual en esa época de mi formación, mi primera formación, era totalmente el prestigio, la vanguardia. Ok, progre. Sí, progre y como disruptivo, o sea... Totalmente. Rupturista, digamos, algo así. En términos de lo social con los chicos adolescentes, ¿había algo en particular muy social, discriminado, muy cercano? ¿Cómo era tu mundo? Mira, para mí fue un gran cambio el entrar al secundario. En el primario te diría que era que tenía amigos y eso, pero era mucho más tímido. El recuerdo que yo tengo es que tuve una primaria mucho más difícil. También yo venía de vivir en México, entonces llegué con acento mexicano. Veníamos del exilio, o sea, llegamos acá en el 83, con lo cual también eso era toda una zona como no se podía hablar de eso en el colegio, no lo podía decir. Mis papás se habían separado, o sea, me sentía muy afuera de todos los grupos en los que estaba cerca, en el primario. Y en el secundario a mí se me abrió mucho, entré a un colegio del Estado, me empecé a hacer muchos más amigos y empecé a tener una sociabilidad mucho más grande y más agradable. Pero no lo padecías en un sentido como sintiendo que era bullying o algo por el estilo. No, bullying no, porque no era que tenía a todos mis compañeros encima cargándome, pero sí me sentía muy, como si te dijera sapo de otro pozo. Era el único chico de padres separados, en 1983. No podía decir que nos veníamos del exilio, sino que tenía que decir por las dudas que era una beca que había ganado mi papá y no sé qué. Mis viejos no tenían un mango y en la escuela tenían un poder adquisitivo más alto. Yo nunca tenía el uniforme de la escuela, era como uno comprado de un color parecido, pero no tenía el escudo, nada de eso. Entonces era como que todo eso me iba tirando a un lugar un poco por afuera. Pero no era bullying, no era bullying. En todos los casos, los artistas hay cosas que se sabe y no se sabe, y más allá de la relación que tengas con el chimento y todo lo que tenga que ver con ese universo. ¿Cuál es tu relación con el secreto? Si querés filosóficamente o si querés en tu trabajo y en la vida, en los secretos que tengas con vos mismo, no de que te los cuenten. ¿Es un tema? ¿Sos exponedor de los secretos? ¿Crees que hace crecer, sacar? Es decir, ¿tiene algo que ver el secreto con el arte? Sí, para mí sí.
te diría el secreto y el misterio. Yo personalmente con lo que tiene que ver conmigo y mi figura pública en algún sentido, trato de ser lo más discreto posible. Por respeto, porque no me interesa tampoco mucho eso, y también porque a mí como espectador me gusta ver un actor y tener muy poca información de su vida. Me hace imaginar mucho más, volar, viajar. Cuando ya sé todo lo que le pasa y cómo es en su casa, y si tiene un perro, no tiene un perro, y si le gusta tal cosa o tal otra, si es buen padre, mal padre. O sea, todas esas cosas es un ruido que no me permiten ver el trabajo del actor. Entonces, en ese sentido yo trato de ser lo más discreto posible dentro de un medio que, bueno, en la medida que uno se hace conocido, te pide también quiénes son tus hijos, o sea, te pide también ampliar eso, y es parte del negocio, y también tampoco me peleo con eso. Pero sí me interesa el misterio en el arte. Me pasa también cuando leo una obra o cuando veo. Si hay un misterio por detrás, me atrae y me hace quedarme mirando y viendo a ver qué otra cosa no estoy descubriendo ahí. Cuando veo una obra, una película, un programa de tele donde todo lo que veo ya está expuesto ahí y digo, todo lo que hay ya lo vi, bueno, me baja mucho el interés. El maestro Fernández decía, si tenés cara de cura te van a llamar siempre para hacer personajes de cura, de alguna manera. Si sé todo lo que te pasa, es probable que tu cara ya sea poco expresiva. En relación a una nota que vi el otro día en el diario El País, que me pareció interesante, escrita por una mujer, hablando de hombres que ella admiraba y que habían hecho grandes delitos, vamos a poner la palabra, Woody Allen y otros, y ella se preguntaba a sí misma, no sé cómo mirar películas que me gusta ver de alguien que critico tanto. ¿Alguna reflexión al respecto? Yo trato en general de separar la obra de la persona, ¿no? Eso me preguntaba. Sí, yo trato de hacerlo. Me parece que hay obras que no se invalidan, pero es cierto que también hay límites que son de cada uno, qué sé yo. Si uno ve una obra de alguien que te dice es un torturador, es un asesino, es difícil apreciarla. Uno tiene muchas discusiones internas con eso. Yo trato de tratar de ver la obra y aislar un poco de el personaje. Lo mismo que decíamos antes. Ahora, hay cosas éticas que sí son complejas, pero bueno, son debates que también los voy actualizando conmigo mismo permanentemente. No es que tengo es así o es así. ¿En qué crees, si es que crees en algo superior a vos? ¿Religión, naturaleza? ¿Hay algo que sea más grande que vos o que así lo sientas? Sí. Sí, no sé muy bien cómo ponerlo en... No soy religioso en términos de las religiones que conocemos. No tengo una formación así, mis padres tampoco lo eran. Sí, la familia de mi padre es judía y te diría que puedo estar como más culturalmente cerca de eso, pero no tengo una formación religiosa. Sí creo en algo, pero te diría que tiene más que ver con el amor y con las acciones que uno hace y cómo eso mueve algo más de lo que uno ya conoce. Pero me es difícil explicarlo. Todo lo que digo siempre que hablo de esto, cuando lo digo ya me suena que no es así. Entonces, pero sí creo que hay algo más allá de todo esto que tenemos. Bueno, pero a lo mejor ya eso es bastante, ¿no? Creer que hay algo más grande y no nombrarlo. Sí, creo que tiene que ver con el orden de la naturaleza, tiene que ver con el orden mucho también del amor, de lo afectivo, que es algo que por ahí es más intangible y que creo también en las olas de amor grandes y caudales grandes de amor y eso, sí. Psicoanálisis, ¿qué te pasa con el psicoanálisis? Lo amo el psicoanálisis. Sí, me psicoanalizo hace muchos años, me gusta mucho, es un espacio que yo respeto mucho y que cuido y que qué sé yo, no sé, es un espacio de exploración que a mí me hace muy bien, me gusta y además muchas veces me ha salvado la vida en muchísimos sentidos. No creo mucho en la voluntad yo, entonces creo que los problemas profundos que uno tiene difícilmente los resuelvo con la voluntad. Y muchas veces se resuelven en mi caso el psicoanálisis es una gran herramienta. ¿Puedes ahondar un poquito en eso de no creo en la voluntad? Sí, por ahí es demasiado, el título es como un poco
estridente. No es que no creo en la voluntad, yo tengo mucha voluntad y para algunas cosas me parece que el trabajo de la voluntad es muy rico y ayuda mucho. Ahora, hay algunas cosas, angustias existenciales, angustias muy profundas, que a mí, por ahí otros sí, yo no salgo de ahí con la voluntad de decir, vamos, hoy me levanto, me tomo un jugo de naranja, me voy al gimnasio y va a ser un gran día. No me pasa eso, no tengo... Sí, la voluntad en el sentido de decir, bueno, qué cosas sí están en mis manos y qué cosas sí yo puedo maniobrar. Ahora, hay otras partes que, bueno, son más misteriosas y hay que explorarlas de otra manera, no solamente con la voluntad de salir adelante. Decía Kierkegaard que la angustia es el último llamado a no dejar de ser quien soy. Y en ese sentido pareciera decir que no es un obstáculo, sino que es un llamador. Para vos, ¿es un obstáculo, es un llamador? ¿Podés estar en angustia entendiendo que está diciendo algo o es demasiado rebuscado y mejor...? No, convivo bien con la angustia. No, obviamente, cuando es muy intensa, a veces asusta, pero en general me ha pasado muy pocas veces de que me asuste y me paralice, sino más bien, sí, convivo con la angustia, trato de saber que muchas veces uno tiene que atravesar eso, que es parte de los estados que uno atraviesa, ¿no? Vamos a ir por décadas, si me acompañás. Y yo te digo la década de los 20 y vos me contás algo que para vos sea como representativo. ¿Y hasta qué década crees que lleguemos? ¿Hasta los 40? Hasta ahora, cuando quieras. Bueno, no sé. Cuando tenías 20 años, algo que para vos digas... Ah, la década mía de los sí. 20, pensé que me decías No, 1920. No, 1920 no, sería pedirte demasiado. No, yo voy avanzando a ver si pará, porque... Perfecto, ya entendí. Empezamos con los 20 y vos me decís algo que para vos sea, estaba así, o era esto lo que me pasaba, o recuerdo tal cosa. Y de los 20 a los 30 fueron intensos. En principio me enamoré de la persona con la que estoy ahora. Qué bueno. Me fui a vivir a Londres, me casé después, un poco más adelante, me casé con ella. Conocí a un grupo que para mí fue fundamental en mi vida, que fue el Descueve, que fue muy a nivel afectivo y además a nivel formativo también. Pero ahí iba antes, no lo quise decir yo, que la danza era... No te presentabas quizá como bailarín, pero eras bailarín. Sí, no me presento como bailarín porque porque creo que no lo soy, pero sí es un lenguaje que tengo cerca, que me gustó mucho, que antes de estar con el Descueve exploré con Angelelli, o sea, siempre el lenguaje físico tuvo mucho que ver conmigo y me gustó mucho. Y a partir de que conocí a los chicos del Descueve, la verdad que me cambió a mí como, te diría, como persona y como artista. Como persona en lo afectivo y como artista también como poder leer el arte y las cosas de una manera distinta, con lo cual, más allá de todos los profesores que yo tuve de teatro, con quienes estoy muy agradecido porque tuve mucha suerte, tuve una formación muy extraordinaria, muy buena. Cuando empecé a trabajar y una de las primeras cosas que hice fue con el Descueve, formativa también me cambió mucho, con lo cual esa etapa fue muy importante para mí. ¿Los 30? Y lo tengo más vinculado a la paternidad, te diría, porque nacieron mis 2 hijas en esa década. Escribí y dirigí mi primer película, que también tiene que ver un poco con la paternidad. No, la temática no, pero sí la cosa de, bueno, dar a luz a una obra autoral, completamente la escribí, la dirigí, la actué, entonces digo, era muy personal. Así que te diría que lo tengo un poco relacionado a eso, a la formación de una familia, a convertirme en papá. ¿Y los 40? Y bueno, estoy transitando ahora, me sale como la palabra madurez, sobre todo, no porque sienta pero sí siento que hay algunas cosas que pude elaborar y que estoy más tranquilo, te diría, de mi neurosis. También tengo una hija adolescente y una que tiene 10 años, pero también o sea, yo ya tengo muchos recuerdos de mi propia vida en la edad de ellas. Entonces, ese espejo también es algo que te diría que prácticamente todos los días pienso un poco en eso. Hace un tiempo empecé a escribir un diario sobre las chicas, sobre mis hijas, que trato de escribir aunque sea una línea por día, cualquier cosa, pero digamos, un espacio de reflexión y de expresión que tenga que ver con el paso del tiempo y lo que veo en mis hijas. No te diría que tiene que ver con la finitud, los 40, porque no es eso, pero sí tengo padres de 70 y pico
que sí están más en contacto con la finitud de la vida misma. Y sí, los 40 hay algo de decir, bueno, veo más lo que queda por delante, como si te dijera que hace una década no tenía ninguna conciencia de eso. Y ahora sí. ¿Alguna vez pensaste que si la muerte tenía a alguien que elegir para que sea una excepción, podía ser vos la excepción? ¿Esta imagen alguna vez la tuviste? No, para nada. Nunca. No, de hecho tengo bastante conciencia de la muerte, te diría. Por momentos, mucha. Por momentos me gustaría tener menos. Pero tengo conciencia de la muerte, por eso te digo, de la finitud, en el sentido de decir, bueno, sí, la cosa se termina en algún momento. Uno nunca sabe cuándo, hay como estadísticas, pero no se sabe cuándo, pero en algún momento se termina. Entonces eso, trato de tener también conciencia de eso, no me jode. Te lo cuento como detalle privado. Yo sabes que hasta los 25 años pensé que era una excepción literal. Qué locura. Porque había leído ese libro y dije, es que puede ser. Y lo pensaba así, no lo decía a nadie, porque decía, es muy probable que haya excepciones. Y cada tanto me pregunto si no habrá, pero bueno, creo que encontré la respuesta. Decime una cosa, si todos los caminos conducen a Roma, ¿para vos qué es Roma hoy? Y el amor. El amor en términos de todo, ¿no? En los afectos, ¿no? No solo el amor de pareja, sino el amor con los amigos, sí, con los hijos. ¿El arrepentimiento lo conoces? Sí. Sí, no profundamente, no he hecho cosas que diga profundamente me arrepiento de esto, no. Sí, obviamente cometí errores, cosas que podría no haber hecho, etcétera, pero todas partes de un proceso más o menos coherente con quien soy, entonces tampoco lo conozco tan profundamente, tal vez. Te digo algunas palabras que son bastante parecidas unas a otras y no lo son, y para saber la resonancia que tienen en vos. Te digo primero las palabras para que entiendas y después amar, adorar, querer, apreciar. Entonces, no te pido que me digas a quién amás, pero nada, a lo mejor me decís para mí son todas iguales y las uso, o a lo mejor alguna no la usás. Primero te tiro una por uno. Sí. Amar, podés nombrar, decir, así con cada uno lo que quieras. No, amar es la más amplia de todas y amo un montón de gente y muy profundamente y es lo que te decía antes, es algo que es un motor muy grande para mí el amor. ¿Adorar? No, adorar te diría que ya adoro mucho menos. A mis hijas, es algo más totalmente devocional. ¿Querer? Si no la usás, me decís lo que vos quieras, ¿eh? Sí, no, querer sí es mucho más amplio y menos... bueno, tiene como dos acepciones, porque también son las cosas que uno quiere, ¿no? Que quiere tener. Pero sí, quiero cosas también. Quiero cosas y quiero a mis mascotas. ¿Y apreciar? Bueno, aprecio un montón de gente, no me parece menor. Hay mucha gente con la que no tengo una cosa afectiva, un caudal afectivo grande, ni la conozco mucho, qué sé yo, pero hay gente que me produce mucho aprecio, que tiene actitudes que me gustan, que tiene una educación que me gusta, que puedo tener un tipo de vínculo que me gusta mucho, pero no pasa de eso. Si hubiera que definir en un juego imaginario el porcentaje entre cabeza y corazón, si alguien te dijera, mira, vos sos mucha cabeza, poco 70%, habría una mirada, aunque por supuesto es estereotipada, ¿no? Pero... Lo primero que me pasa siempre con eso es que yo siento que el corazón es el cerebro, que el corazón en sí mismo a mí Qué increíble ese que Julio contestó exactamente lo mismo. ¿En serio? Sí. Mirá. Me sorprende que lo... Mirá, qué loco. Yo no dejo de ver el corazón como un músculo que bombea, nada más. El corazón es el cerebro, mirá vos. Para mí sí, entonces siempre me cuesta. Entiendo que obviamente la pregunta va a, bueno, sos más emocional o sos más cerebral, por eso... Pero a la vez también las emociones son el cerebro, no hay otra cosa. Entonces, pero te diría que soy una persona muy, digamos, sensible y vulnerable y frágil, etcétera, pero uso mucho la cabeza, mucho. No por ser ni frío ni calculador, pero sí uso la cabeza y valoro además la cabeza y valoro como la inteligencia y no
llevarse por los sentimientos y la frontalidad total. O sea, todas esas cosas no me representan tanto como, bueno, soy cauto, trato de ver con perspectiva cómo es la cosa y actuar. A mí hay una frase de un pedagogo que me gustó siempre mucho, que es que maestro es aquel que te cuenta cómo lo hizo y no cómo se debería hacer, como si fuera un pour la galerie. Si tuvieras una clase, y esto tiene, el programa tiene algo de esto, ¿querés contar algo de cómo lo hiciste vos en el sentido de qué caminos, que no son los que todo el mundo dice, estudiá y lo vas a conseguir, poné voluntad y lo vas a... ¿Hay algo que quieras contar o compartir? Estrategias, caminos. Sí. Aparte igual también digo lo de estudiar porque a mí me parece que, sobre todo en nuestro rubro, muchas veces está disminuido eso. Es como pareciera que, no, bueno, pero podés estudiar, qué sé yo, pero después en realidad hay una puerta que si se te abre ya está, no necesitas nada más. Y yo valoro mucho la formación, valoro mucho los actores y las actrices que tienen una formación. A mí me gusta, me parece que son herramientas muy buenas para después usar. Pero te diría que si tuviera que decir algo de mi propio camino, compartir, tiene que ver con la autogestión, con tratar de siempre centrarme en, bueno, a ver, ¿qué sí está en mis manos? No me vaya, no puedo esperar a que me esté llamando tal o el director de casting. Pienso, no, hace muchos años. O ir a hacer una cola para hacer un casting, qué sé yo, sí, lo puedo hacer, pero ¿qué está en mis manos? En mis manos está... Quiero hacer una obra de teatro. Bueno, ¿cómo la puedo hacer? Me junto con un amigo, agarramos un texto, le llamamos a otro amigo para que nos dirija y la hacemos donde podamos para 4 personas, para 5, para 10 o para 100, no sé, pero siempre volver. Y yo agradezco mucho a mí, Cristina Vanegas, que fue mi primer profesora de teatro cuando tenía 15 años. Es una profesora que yo valoro y siempre valoro mucho, que nos enseñaba mucho algo del espíritu de la autogestión en ese sentido. Y que libera mucho a los actores, porque los actores y las actrices corremos el peligro de estar demasiado en función del deseo del otro y es una trampa difícil, porque es muy frustrante. Porque yo hablo con estudiantes o hablo con gente que me dice, che, pero no me sale. Quiero y no me sale, y es frustrante. Y hay un camino que es, bueno, lo provoco. No provoco estar ser el protagonista de una telenovela, porque eso no está en mis manos. Provoco hacer un trabajo que me exprese. En el cine, bueno, no tengo la cámara, no tengo los medios, lo hago en el teatro. O sea, ir a lo que esté en tus manos y poder hacerlo. Y Cristina es una persona que nunca nos dio un consejo para ir a un casting. Jamás en la vida. Siempre fue, no era ese tipo de escuela. Era una escuela en donde ibas y te hacía ver una película, te hacía ver esto. Decía, bueno, no les interesa ninguna obra de teatro porque a los 15 años es difícil leer una obra de teatro, son aburridas. Decían, bueno, agarren un cuento, agarramos un cuento de Borges, de Cortázar, no sé qué, adáptenlo. Les gusta una película, agarren esa escena de la película y la adaptan y hacen, o sea, y eso era muy motivador y muy de poder decir, no necesitas que nadie te autorice a ser actor. Sos vos quien te va a autorizar a ser actor. Y eso es muy valioso, eso siempre fue muy valioso para mí. Quiero recordar a Cristina, que la adoro, a ella, a la mami. Yo debuté con Cristina en teatro, no sexualmente. Hicimos en 1970, no quiero decir una edad que no tenga Cris, pero en el Teatro Estrella, que después desapareció, una obra de Hugo Midón que se llamaba La Vuelta a Manzana, en la que los dos bailábamos durante 7 años. Mirá. Bailábamos y cantábamos. ¿Sabes que canta muy bien, Cristina? Sí, claro, la escuché. Canta como los dioses. Sí. Y bailaba. Y era un grupo hermoso que había en esa época de actores, bueno, pero Cristina, 7 años haciendo un infantil de Midón. Mirá vos. Hermosamente. Y después creo que no se dedicó más a la comedia musical. ¿Vos cantás? Poco, he cantado en algunos espectáculos puntuales, pero no es, te diría que no es un medio de expresión. Aprovechá para quejarte. ¿No te gusta la comedia musical? Mira, algunas me gustan mucho y otras no tanto. Pero no harías. No, sí, por harías. supuesto. A mí lo que me pasa siempre con la comedia musical, y mirá que he visto muchas... Decí tranquilo, porque... Sí, obvio. Quejate, o no quejate. Puteada, perdón. ¿Qué pensás de la comedia musical? ¿Te gustaría hacer una? ¿La harías? Sí, me encantaría hacer una comedia musical.
No, me gustaría. Mirá que lo estoy anotando, ¿eh? Anótalo. No, a mí el momento que me cuesta de la comedia musical como espectador es el momento en donde está ocurriendo algo y de pronto, bueno, voy a cantar mis sentimientos. Ese es un momento que entiendo que es una convención, como que muchas otras sí acepto, y esta estoy sentado y me cuesta. ¿Te puedo explicar un poquito? Sí. Ya que estamos acá y estamos Me en encanta. el aire. Si hiciéramos una comedia musical, lo que yo te trataría de hacer entender es que si la comedia musical es buena, si no, no. Cuando empieza a aparecer la canción, lo que debiera sentir el actor es la necesidad de cantar. Claro. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Hay circunstancias que piden algo más de lo que sería hablar. Es entrar en un universo poético, en otras obras sería música incidental, Sí. en otras obras sería otro, en que el rol está habilitado para entrar en una cosa más abstracta y poética, pero que Claro. tiene que hacer avanzar la acción, si no, no sirve. Lo que pasa es que cuando es mala la obra, o malo el actor, o malo el director, es lo que decís vos. Claro, queda al descubierto eso. Sí, no, por eso te digo, he visto hace poco estuvo esta película La La Land, que es una Hermosa. película que la disfruté Hermosa. muchísimo. Y pasaba eso, cuando cantaban, yo estaba como queriendo que canten y estaba viviéndolo ahí. Pero ahí siento que muchas veces tiende más a lo solemne ese momento y entonces ahí me distancio. Pero cuando está hecho, como decís vos, como con fluidez y con humor en el sentido de soltura, lo disfruto. Vamos a la última pregunta de esta primera etapa. Hay un reportaje que hacía siempre Mr. Lipton, que era el de Inside Actor Studio, que lo debes conocer, que preguntaba si te morís. Yo te voy a preguntar algo parecido. Nos morimos, en tu caso. Está ahí y puedes elegir, si querés con nombre y apellido, hay un director, te dice, bienvenido Juan, acá a la Asociación Argentina de Actores. ¿Qué obra quiere hacer? ¿Qué actores quiere llamar? Una improvisación, un one-man show. Y vos podés elegir, no es para toda la eternidad, la primera. Y te esperan ahí, puedes hacer la escena que vos quieras. ¿Cuál sería esa? Es una obra de teatro, acá en Argentina. Es llegar al cielo y te dicen elijan su elenco y a vos te dicen elegí tu director, elegí tu elenco, Claro. pasala bien, puede ser algo que no hayas hecho, que sí hayas hecho, libre total. Sí. No, tal vez haría una comedia musical con... y algo que no haya hecho, ¿no? Voy Dale, a hacer dale, algo a ver. Una comedia musical y con Björk. Sí, claro, no. Y no sé, que la puede dirigir Bob Wilson, Peter Brook. Más o menos por ahí. Algo para hacer algo que no... ¿Producción que no hice alta nunca. o más bien barata? ¿Cómo? ¿Alta producción es necesaria o Alta. producción alta? Sí, sí. Bueno, te agradezco mucho. Gracias a vos. Juan, son las preguntas divague, que tienen que ver con el divague y con una revista divague que es de teatro musical. ¿Un libro o un autor? Pueden ser dos también. Emmanuel Carrier, Una semana en la nieve. Y Pablo Ramos, El origen de la tristeza. ¿Un lugar en el mundo? Buenos Aires, Villortúzar. ¿Una bebida? Vino. ¿Una flor? Los crisantemos. ¿Un postre? Todos. Mousse de chocolate. ¿Un actor? Un actor. Pompeyo Viver. ¿Una actriz? Carmen Maura. ¿Una adicción que reconozcas que tenés? A los dulces. ¿Un prejuicio o concepto que sientas que hayas superado o que toleres en los demás o que puedas aceptar que existe? Bueno, el prejuicio a
a lo popular, no a lo popular, a lo... Entendí. Se entiende, ¿no? A lo expuesto, a lo famoso, a la fama y todo eso, siento que es algo que batallé y pude superar. ¿Una línea de colectivo? El 141. ¿Una golosina? El alfajor. ¿Una manía nocturna que puedas contar? Una manía nocturna... Bueno, cierro, tengo que tener cerrado tipo el placar, los cajones, la cosita de la persiana, digo, esas cosas tienen que estar ordenadas. Antes de dormir. Antes de dormir, sí. Bueno, vamos a hacer un ejercicio Dale. que tenga que ver en particular con el encuentro entre dos personas que se dedican a algo que los une mucho. ¿Tenés ganas de leer este texto? Dale. Bueno, olvídate de cualquier concepto porque vamos a ir por otro lado. Espérame que lo leo un poquito. Divino. ¿Sí? Hermoso. Bueno. ¿Este lo escribiste vos? Sí. Divino. Gracias. Es tremendo. ¿Sabes que cuando entré acá dije, qué lindo? Lo primero que pensé fue, qué lindo entrar a un teatro, porque hace meses que no estoy adentro de un teatro. Qué bárbaro. Bueno. Juan, empecé a leerlo y vamos a hacer un trabajo que vos te prestás amorosamente a que aunque lo leas hermosamente yo te dé indicaciones y lo dirija y demás. Lo voy a leer muy mal además, por ser la primera vez. El teatro es un edificio. Es mi necesidad de dirigir, de actuar, de escribir, de mirar. Es el estreno de un espectáculo. El teatro es ver algo que me gusta. Es dar clases, dar trabajo, tomar audiciones. Es hablar de teatro. Mis amigos son teatro. El teatro es todo eso y mucho más. Bien, ¿te puedo proponer algo? Sí. Ponete en una posición cómica, no, cómoda. Y no es que le vas a hablar a la cámara, pero va a ser un tema con la cámara. ¿Sabes lo que quiero? Que cada cuanto lo leas y que parezca... ¿te puedo dar tapirome? Sí. Que lo estás escribiendo vos. Es decir, Perfecto. interpretá que lo estás leyendo, pero no lo estás leyendo, lo estás escribiendo. Y la imagen, de alguna manera, es como un off de una película. Es decir, te voy a estar grabando, pero ¿viste esas películas que termina la película y se lee el poema que él escribió y que dijo y fue una relación con el teatro y demás? Entonces, yo no voy a estar más acá, la cámara es tuya, yo me voy a ir literalmente y cuando vos termines, no tenés que leerlo todo si no querés, pero cada tanto, además de la sensación de que estás escribiéndolo y no leyéndolo, podés levantar la mano y tener una complicidad con el público diciéndolo, es horrible lo que escribí. Perfecto. O a alguien le puede interesar esto. Ese va a ser el momento de cámara. Dale. Todo lo demás es tuyo. Dale. Y con vos termina el programa. Siempre es teatro. El teatro es un edificio. Es mi necesidad de dirigir, de actuar, de escribir, de mirar. Es el estreno de un espectáculo. El teatro es ver algo que me gusta. El teatro es ver algo que me gusta. Mis amigos son teatro. El teatro es todo eso y muchísimo más. El teatro es un edificio. Creo que nunca en mi vida escribí una cosa más pretenciosa que esto. El teatro es un edificio, sí. Es mi necesidad de dirigir, de actuar. ¿Qué carajo le puede interesar mi necesidad de algo ahora? El teatro es un edificio. Es mi necesidad de dirigir, de actuar, de escribir, de mirar. Es el estreno de un espectáculo. El teatro es ver algo que me gusta.
¿Cómo hace esa gente que se sienta, escribe en 2 minutos, le bajan las ideas, escribe cosas lindas, poéticas, sensibles, y no esta sarta de pelotudeces que tengo acá al lado mío? Mis amigos son el teatro, ese endiosar al teatro. El teatro es un espectáculo, la gente va, se ríe, después se quiere ir a comer una pizza y chao, no es toda esta cosa que es dar clases, dar trabajo, tomar audiciones, es hablar de teatro. Mis amigos son teatro. El teatro es todo eso y muchísimo más. La emoción es teatro. La privilegiada vida poética es teatro. No puedo escribir esto. No voy a cambiar. El teatro no es un edificio. No es mi necesidad de dirigir, no de actuar, no es mi necesidad de escribir. El teatro no es ver algo que me gusta, no me gusta ver teatro. El teatro no es dar clases, no es dar trabajo, no es tomar audiciones. Mis amigos no son teatro, tengo un montón de amigos que son físicos, son matemáticos, son abogados. No, pero va a quedar medio agresivo esto también. Bueno, lo voy a dejar así. Lo voy a leer una vez más. El miedo a no hacer teatro pronto es un miedo teatral. Mis amigos son teatro. Los maestros de teatro dando clases por plataformas virtuales también. Esta me gusta, esta frase. Esta la voy a dejar. Los maestros de teatro dando clases por plataformas virtuales también son teatro. La angustia de actores, maquinistas, maquilladores y de tantos otros poetas que no saben, al igual que el resto de la población, qué pasará el mes que viene, eso también es teatro. Bueno, me va gustando, ¿eh? Algunas cosas me parece que están bastante bien. Voy a poner algo de los barbijos, me parece. Que eso también es bastante teatral y está faltando algún chiste. Parece que alguna puteada voy a poner, porque eso siempre... Eso da risa, ¿no? Entrar a decir, che, la puta madre, ja, ja, ja. Bueno, después voy a seguir. Voy a tomar un descanso. Divino. Hice lo que pude. Divino, divino. Gracias. Bueno, muy lindo el texto, Ricky. Bueno, muchas gracias. Muy lindo, muy lindo. Muchas gracias y hermoso lo que hiciste, ¿eh? Bueno. Te agradezco de corazón. Y así termina una emisión más de SET. Siempre es teatro. Se dicen un montón de cosas, que los artistas seremos los últimos en volver, que el teatro y demás cuestiones. Pero hay algo que no podemos dejar de decir. Y creo que conociendo a Juan se corrobora. Los artistas son poetas y son seres esenciales. Los veo la próxima.